Comienza la historia. La voy a ahora a hacer un resumen más detallado de los hermanos Karamazov. Había un hacendado que era un gorrista, un payaso, un usurero, como judío, borracho, juerguista, amador de prostitutas, y tenía una hacienda de 100.000 rublos que se había granjeado con la dote de una de sus esposas. La primera esposa que tuvo se llamaba Adelaida Ivanovna y obtuvo de ella la dote, con lo que hizo acrecentar su fortuna. Y también le pescó la parte de unas casas, un bosque, y, y tuvo con ella un hijo, Mitya. Mitya se crió primero tuvo como 2 años con Grigori, el sirviente de Fyodor Pavlovich, el bribón. Con Grigori, el criado, se crió primero y totalmente abandonado por el padre, con lo que era un mal padre. Ya y el Mitya fue creciendo, se hizo cargo Miusov. Miusov se hizo cargo de Mitya y después se lo dejó a familiares de él cuando se fue a Francia. Después Mitya ingresó al servicio militar y lo degradaron por batirse en duelo. Y, y llegó a la ciudad que anteriormente había sido su cuna, con Grigori, y le empezó a exigir dinero a Fyodor Pavlovich. Y le pidió tantas veces que le pidió tantas veces que se cabrió el Fyodor Pavlovich y le pasó una suma grande, 5.000 rublos, y le dijo que no tenía derecho a cobrar más. Ya, y después de eh, se pasaban peleando, Adelaida Ivanovna y Fyodor Pavlovich se pasaban peleando, y, y se fue con un estudiante, se escapó, la encontraron en San Petersburgo y murió en, por tuberculosis, o sea, de fiebre tifoidea, o por hambre. Una de las dos cosas fue. Y, y Fyodor Pavlovich ese día se emborrachó hasta quedar como Cuba, y se puso a llorar y se alegró. Las dos cosas como buen estúpido. Ya murió Adelaida y unos años después se casó de nuevo con Sofía Ivanovna, madre de Alexei y de Iván. La, 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 la trama del libro transcurre cuando Alexei tenía 20 años, Iván 24 y Mitya 28 años. Ya, y entonces
apenas nacieron, Iván y Alexei se deshizo también de ellos y fue a parar al pabellón de Grigori. Después llegó la generala, la cual le dio sonoras bofetadas a Grigori y a Fyodor y se llevó a los niños. Y Fyodor le cedió la custodia de los niños. Ya, y después Iván empezó a demostrar grandes capacidades para el estudio y el heredero de la generala los tomó a su cargo. Un tal Petrovich, parece, Polienov, más seguro, Polienov, y los tomó y le puso un educador genial a Iván, y Alyosha era el regalón de la casa y se hacía querer a pesar de que vivían en una casa ajena. eh, Alexei no sufría y Iván sí sufrió tener que comer el pan de un protector que no era su familia. Lo sufrió y los 2 primeros años tuvo que ganarse el sustento y se lo ganó el sustento eh, publicando pequeños extractos de escenas que ocurrían en la calle y firmaba como un testigo ocular. Ya y se habló también en un diario de los tribunales eclesiásticos, una cosa que estaba ajena a lo que él estaba estudiando, que eran ciencias. Él estaba estudiando ciencia y se metió a hablar de los tribunales eclesiásticos y tanto los religiosos como los ateos lo aplaudían. Lo aplaudieron y después llegó a oídos del monasterio de la ciudad. Ya, y después llegaron a la edad de 20 años Alexei y se decidió partir a la casa del padre para no se sabía qué propósito. Por parte de Iván, al autor le parece inquietante que haya ido a la casa porque no iba a traer las muchachas ni tampoco era bebedor, y entonces se llevaban bien Fyodor Pavlovich con Iván Karamazov y los dos se entendían de maravilla. Ya, y en la época de estudio de Alexei, de Alyosha, era excesivamente pudoroso y sus compañeros le llamaban jovencita porque no podía soportar que se hablara mal de las mujeres, con escenas que hasta los mismos militares más rudos no juegan. Los niños jugaban con eso y herían a Alyosha, pero Alyosha no se sentía ofendido y perdonaba. Ya, y apareció Alyosha y le fue a visitar la tumba de su madre y Grigori, que había puesto la lápida, le relató cómo se colocó la lápida y Alyosha no tuvo emociones, no lloró y no se alegró, no tuvo emociones y se acordó cuando su madre lo había entregado a la protección de la Virgen María. Le había mostrado una imagen que tenía de la Santísima y
Y Alyosha, bajo esa influencia, decidió, como estaba convencido que Dios existía y que, la inmortalidad del alma existe, se unió a los monjes, al convento que había en la ciudad. Así como si se hubiese declarado ateo, se habría hecho socialista. Y entonces llegaron todos y Iván dijo la mentira de que se estaba encargando de la situación de su hermano Mitya, porque Iván no tenía nada derecho a plata. Entonces nadie se explicaba por qué Iván había acudido al padre. Más adelante se cumpliría que Iván instigó a Smerdekov para matar a su padre. Ya, y entonces se empezaron a reunir en la celda del Staret y se reunieron ahí para que arbitrara el Staret, le arbitrara la, el, la, el pleito que tenía con Mitya por la herencia de su madre, que era rica. Y Fyodor fue puro hacer de payaso, para renegar de la religión, burlarse y hacer escándalo. Y Iván fue de curioso, Miusov también fue de curioso, Kalganov fue porque fueron otros, estaba el padre Pasius, estaba Rakitin, estaba Alyosha y estaba el Stalin. Ya, y empezó a hacer bromas de mal gusto Fyodor Pavlovich, como que el Platón había viajado hasta el Metropolitano y había dicho: Dios no existe. Y después se había declarado creyente y que aceptaba el bautismo. Y eso lo inventó todo Fyodor Pavlovich Karamazov. Ya, y después, y Miusov se sentía ofendido por las cosas que decía Fyodor, y Alyosha estaba que lloraba de la impotencia de ver a su padre, y que Iván, que tenía fuerte influencia en el padre, no hiciera nada por detener a su padre en la broma y en la conducta introspectiva. Ya, y ese es las primeras 100 páginas de los hermanos Karamazov. Seguimos más adelante con el desenlace de la llegada de Mitya al, al convento del Staret.